Yo soy Adrián Sandoval y esta es mi presentación para normas medioambientales y legislación. Introducción. En este trabajo hablaremos de los gases contaminantes, hidrocarburos, dióxidos de carbono, óxidos de nitrógeno y azufre. De los sistemas de control de las emisiones, como el canister, la EGR, el catalítico, filtro de partículas, dentro de otros. De las entidades normativas, la europea y la estadounidense, y del Centro de Control y Certificación Vehicular, la 13B. Las emisiones son todos los fluidos gases con sustancias en suspensión que se emanan como residuos productos de la actividad humana. Los elementos relacionados con la combustión. Al motor entra aire, el cual está compuesto de un 79% de nitrógeno y de un 21% de oxígeno. Y el resto son otros gases en suspensión que se encuentran en el aire. También entra hidrocarburos, principalmente, combustible. Del motor salen dióxido de carbono, agua y nitrógeno, los cuales no son nocivos para la salud humana. También salen óxidos de nitrógeno, hidrocarburos, monóxido de carbono, carbonilla y material particulado, los cuales son tóxicos. El tipo de emisiones dañinas. Los hidrocarburos es el componente principal de la gasolina. Este debe ser quemado por su totalidad en la cámara de combustión, lo cual nunca ocurre en la teoría. Se mide en partículas por millón. El monóxido de carbono se forma porque el carbono de la gasolina no se combina con el suficiente oxígeno durante la combustión, impidiendo que el carbono se junte con dos moléculas de oxígeno para formar CO2. Se mide en porcentaje. Óxidos de nitrógeno. Se forma a temperaturas y presiones muy elevadas dentro de la cámara de combustión. Es la única forma de que el nitrógeno se combine con el oxígeno. Se mide en partículas por millón. Los efectos de estos gases en el medio ambiente. El efecto invernadero es un fenómeno atmosférico natural que permite mantener la temperatura del planeta. El aumento de la concentración de dióxido de carbono por el uso de combustibles fósiles intensifica este fenómeno, aumentando la temperatura global, derritiendo los hielos polares y aumentando el nivel de los océanos. La lluvia ácida se produce por la combustión de combustibles fósiles como petróleo, gas natural, gas licuado de petróleo o carbón. El humo del cigarro como una fuente secundaria y las erupciones volcánicas, los geysers, etc. El azufre y los óxidos de nitrógeno son los principales responsables de la lluvia ácida. En la salud humana, el azufre puede producir afecciones respiratorias, debilitamiento de las defensas pulmonares, agravamiento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares ya existentes y puede llevar a la muerte. Los óxidos de nitrógeno forman ozono en la troposfera. El NO2 puede irritar los pulmones, puede producir bronquitis y neumonía y reducir la resistencia a las enfermedades respiratorias. Algunas medidas que se toman para reducir la lluvia ácida. La reducción de óxidos de nitrógeno. Existen dos posibilidades. Controlar la combustión, ya que se forman durante temperaturas y presiones muy elevadas, o la eliminación de este gas en los gases de escape antes de que salgan a la atmósfera, por vía seca o húmeda. La reducción del azufre, rebajando el contenido de azufre en los combustibles o actuando sobre los gases de emisiones para eliminar los óxidos de azufre antes de que salgan a la atmósfera. El smog fotoquímico es una mezcla de reaccionantes y productos de reacción. Por lo general se produce en la atmósfera urbanas contaminadas con óxidos de nitrógeno, hidrocarburos ligeros y compuestos orgánicos volátiles. Produce efectos bastante graves en la salud humana, en la vegetación y en los materiales. Este smog fotoquímico se produce cuando se combina el óxido de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles, los cuales reaccionan por el medio del sol, formando ozono y nitrato de peroxicilio. Existen dos tipos de smog, el smog fotoquímico y el sulfuroso. El sulfuroso es el que produce la lluvia ácida. Control de emisiones. Los sistemas de control de emisiones son instalados en los vehículos para reducir los contaminantes contenidos en los gases de escape. Estos son para obtener valores de emisiones bajos. Estos valores son determinados por las normas que fija la autoridad, en este caso el Ministerio de Telecomunicación y Transporte. La unidad de control
realiza un monitoreo de estos componentes asegurando su buen funcionamiento para producir emisiones eh, con valores normales. Algunos de estos elementos son el convertidor catalítico, el sistema EVAP, sensor de oxígeno, misfire o falla de cilindro, ajuste de combustible. El convertidor catalítico se encarga de reducir los gases nocivos producidos por el vehículo a través de un proceso químico a una temperatura elevada. Los procesos del convertidor catalítico de 3 vías son la reducción, reduce los óxidos de nitrógeno con los monóxidos de carbono, generando nitrógeno y CO2. Y la oxidación de los hidrocarburos y los monóxidos de carbono con el oxígeno, generando agua y CO2, cuales no son nocivos para la salud humana. El canister. Este almacena los vapores del combustible que provienen del estanque, los retiene en un depósito de carbón activo, los cuales después son purgados o enviados al motor en ciertas condiciones de manejo, principalmente en aceleraciones. La válvula EGR se encarga de reducir los gases de óxidos de nitrógeno, los NOx, en el interior de la cámara de combustión. Este recircula los gases de escape, permitiendo que una porción de ellos entre a la cámara de combustión y vuelvan a ser quemados. También a través del intercambio de gases, reduce la temperatura de la combustión, impidiendo que el nitrógeno se junte con el oxígeno. Esta válvula puede ser accionada de forma eléctrica o por vacío. El sensor de oxígeno se ubica en el flujo de los gases de escape. Es un sensor tipo pila. Es un sensor muy importante para el control de las emisiones y permite saber si la mezcla es rica o pobre. Las emisiones de los vehículos diésel. Los vehículos diésel trabajan con una mezcla pobre en comparación a los vehículos MET, debido a su principio de funcionamiento y a las características propias del diésel. Estos motores trabajan con un factor lambda mayor a 1. De lo contrario, aumentarían las emisiones de hidrocarburos, de CO, de monóxido de carbono, y principalmente la producción de hollín y material particulado. Existen dos problemas grandes con respecto a los vehículos diésel: el material particulado y las emisiones de óxidos de nitrógeno. Para esto se implementó el filtro de partículas, que reduce considerablemente la cantidad de material particulado. Actualmente este filtro es capaz de filtrar en su totalidad las partículas de hollín para después ser quemadas. Este quemado de partículas se llama regeneración, lo cual se produce cada cierto tiempo a una temperatura de 550 grados Celsius. El catalizador de oxidación es similar al vehículo de gasolina. En vehículos con filtro de partículas, este se ubica por delante del filtro. El NO2 que se libera en el catalizador oxida en el filtro de partículas el hollín, compuesto de carbono, convirtiéndolo en nitrógeno y CO2. Catalizador acumulador. Se ubica detrás del catalizador de oxidación y del filtro de partículas. Dispone una capa especial que recoge los óxidos de nitrógeno de los gases de escape. Es capaz de reducir los óxidos de nitrógeno en un 85%. Su funcionamiento. Al captar las emisiones que ya pasaron por el convertidor normal y el filtro de partículas, se puede encontrar con dos situaciones: que lambda sea mayor a 1, donde reacciona el NO2 el NO transformándose en NO2 y después en NO3, el cual es nitrato y el cual se acumula en el convertidor. O puede que se encuentre con lambda menor a 1, donde se producen varios reductores, HC y CO principalmente, los cuales reaccionan con el nitrato almacenado en el convertidor formándolo en NO2, el cual no es tóxico. Las entidades normativas. A nivel mundial existen 3 entidades normativas: la estadounidense, la EPA, la europea, Euro, y la mercado asiático. En el protocolo de Kioto se acordó reducir una serie de gases de efecto invernadero en un 8% durante un periodo del 2008 al 2012 respecto a los niveles de 1990. Las normas europeas son un conjunto de requisitos que regulan los límites aceptables de emisiones de gases de vehículos nuevos vendidos en la Unión Europea. Con el tiempo, estas normas son cada vez más rigurosas. Su objetivo es cuidar el medio ambiente, controlando las emisiones de los vehículos que circulan en los países miembros.
Algunas restricciones respecto a los combustibles son las cantidades de azufre en los combustibles, diésel y gasolina, 50 partes por millón. El control del cetano en los combustibles diésel, que no puede ser menor a 51. Y para el 2009, los combustibles deben ser libres de azufre. El cetano, el índice de cetano nos indica la eficiencia de la reacción producida en la cámara de combustión. Un número de cetano demasiado bajo produce combustión inadecuada, ruido excesivo, aumento de emisiones, reducción en el rendimiento y aumento de la fatiga del motor. El humo y el ruido son problemas comunes en los vehículos diésel, sobre todo en arranque en frío. Las mediciones de estos gases se hacen en un dinamómetro de chasis, donde se implementa un ciclo de marcha, el cual va a variar según la norma. Por ejemplo, la europea tiene sus ciclos de marcha, la estadounidense tiene sus ciclos de marcha y la japonesa también tiene sus ciclos de marcha diferentes. Las emisiones se miden en gramos por kilómetro. La estadounidense, EPA, la Agencia de Protección Medioambiental, su misión es proteger la salud de los humanos y del medio ambiente. Desde 1970 la EPA está trabajando por un ambiente más limpio, más saludable para el pueblo estadounidense. Sus funciones son el desarrollo y cumplimiento de las regulaciones ambientales, ofrecimiento de ayuda financiera, realizar investigaciones ambientales, auspiciar consorcios y programas voluntarios, educación ambiental adicional. Centro de Control y Certificación Vehicular, 3CB. Sus objetivos son reforzar las capacidades del Estado en investigación, control de emisiones y seguridad vehicular. Su función principal es homologar los vehículos que serán comercializados en el país. La homologación. Vehículos nuevos, estos deben ser homologados, lo cual significa que son autorizados para ser comercializados en el país. Verificación de conformidad, verificación aleatoria de vehículos homologados, luego son puestos a la venta en unidades. La homologación asegura que el modelo comerciable en el país cumple con las normas de emisiones propuestas por el Ministerio de Telecomunicaciones y Transporte. Certificado de homologación. Por cada modelo aprobado se entrega un certificado de homologación, donde aparece la marca del vehículo, el modelo y las principales especificaciones. Al importador se le entrega un certificado de homologación. Luego el importador puede entregar certificados de homologación individuales por cada vehículo que él venda. Procedimiento. El importador solicita la homologación a la 3CB. La 3CB le entrega una fecha para que él vaya a hacer las pruebas. El importador entrega antecedentes técnicos de la familia del vehículo. El importador cancela o paga el valor del servicio. La 3CB procede a hacer ensayos o pruebas de emisiones y seguridad en el vehículo. La 3CB le entrega el certificado de homologación al importador. Bueno, en conclusión, debido al aumento de la cantidad de vehículos, la contaminación también se ve en aumento, por lo que se deben implementar sistemas de control de emisiones que regulen y disminuyan las emisiones producidas para que el medio ambiente no se vea afectado. Para esto también existen entidades que regulan la cantidad de gases contaminantes permitidos, como la europea, la asiática o la japonesa. Aquí en Chile se encarga de eso el Ministerio de Telecomunicaciones y Transporte, quien se ve apoyada por la 3CB, quien certifica que los vehículos nuevos que entran al país cumplan con sus normas de seguridad y emisiones. Esa ha sido mi presentación. Muchas gracias.